En este video vamos a hablar acerca de la comunicación. La comunicación es muy importante en cualquier aspecto de la vida, pero es muy importante para el esposo y la esposa. Hay muchos problemas que las parejas tienen cuando no saben cómo comunicarse en la manera que Dios quiere. Vamos a empezar con la lección. En este video vamos a hablar acerca de la comunicación. Es un tema que es muy importante para cualquier persona, pero es muy importante también para la pareja, porque siempre necesitan aprender cómo comunicarse con más sabiduría. Vamos a hablar primeramente acerca de los principios de la comunicación que necesitamos recordar. Algo que un misionero que se llamaba Hibbert dijo en su libro acerca del estudio de los hombres es muy importante. Él dijo, la comunicación es la transmisión de la información de una persona que manda la información a una persona que recibe la información. Cuando hablamos acerca de la comunicación, siempre hay una persona que está hablando y otra persona que está recibiendo la información. También necesitamos saber que hay dos tipos de comunicación. La comunicación verbal pertenece a nuestras palabras y lo que decimos con la boca. Pero también hay una comunicación que no es verbal. Es el tono que la persona usa y hay otras cosas que una persona puede hacer. Por ejemplo, puede usar sus manos para comunicarse. Y hay expresiones que sin una palabra una persona puede explicar a otra persona lo que quiere decir. No tiene que usar las palabras para explicar. También otros componentes de la comunicación verbal. La lengua hablada. Puede ser español, inglés, francés o cualquier idioma. Pero también el tono. El tono es algo verbal, pero a veces es algo que una persona puede usar sin decir una palabra que comunica a la otra persona. Un ejemplo del tono. Si alguien hace buen trabajo, podemos decir muy inteligente. Pero si alguien hace algo loco, puede decir qué inteligente. Y con el tono, la persona está diciendo cuando dice qué inteligente, que realmente no es inteligente, porque el tono nos ayuda para entender lo que la persona quiere decir. También hay figuras retóricas, por ejemplo la ironía o los modismos. Cada idioma tiene sus propias ironías y sus modismos, y la persona necesita entender el significado de las expresiones para entender lo que la persona está tratando de decir. Otra cosa que sabemos según la Escritura es que las palabras pueden ayudar o pueden dañar. Una persona cuando habla tiene el poder para ministrar a la persona o puede destruir una persona con sus palabras. Hay dos textos en el libro de Proverbios que nos ayudan con este concepto. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre deprime, mas la buena palabra lo alegra. Cuando usamos las palabras para ayudar a la persona es una bendición. También dice Proverbios capítulo 12, versículo 18, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. La lengua de la persona cuando quiere ministrar puede ayudar, es una bendición. Pero cuando alguien usa su lengua para atacar es como una espada que ataque a la persona. Necesitamos hablar también acerca de la comunicación y la consejería.
Muchas parejas no se comunican en todo lo que necesitan comunicarse. El consejero necesita ayudar a la pareja para que se comuniquen correctamente. Él necesita escuchar, y si no están hablando en una manera que ayuda, si la conversación no ayuda porque no están compartiendo todo lo que necesita compartir, o alguien comparte lo que dice con una actitud, necesitamos ayudar a la pareja para saber cómo deben hablar. Muchas veces en la sesión podemos escuchar cómo responden y lo que dicen, y en el momento podemos proveer consejería acerca de la manera que deben manejar según las escrituras, según las enseñanzas de Jesús. Un texto que nos ayuda mucho cuando hablamos acerca de la comunicación es Efesios capítulo 4, versículo 25. Este texto dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Jesús es la verdad. Por lo tanto, los creyentes necesitan compartir la verdad con cada creyente, porque somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero cuando un esposo está casado con una esposa y los dos son creyentes, también necesitan compartir la verdad. En el matrimonio necesitan dejar a un lado todas las falsedades y solamente hablar la verdad con el esposo o con la esposa. Es lo que Dios requiere, la honestidad. La pareja, pues, necesita comunicarse honestamente. Es importante hablar en esta manera, porque si una persona no está hablando honestamente, va a afectar la conversación y va a afectar la relación entre el esposo y la esposa también. Aquí tenemos algunos ejemplos de la comunicación equivocada. Si alguien que está atacando a su esposo o su esposa dice: tú siempre eres así, tú nunca haces lo que necesitas hacer, no está bien para usar las palabras siempre o nunca. Lo que alguien quiere decir es que a veces tú respondes en esta manera, o a veces tú no lo haces lo que debes hacer. Pero cuando usamos siempre y nunca, es una manera para atacar a la persona, y cuando alguien está atacando a la persona nunca va a encontrar una resolución. Si el problema con la comunicación es que alguien no pone atención a las palabras del esposo, lo que el esposo necesita decir es que a veces cuando estoy hablando no estás poniendo atención. No debe decir: tú nunca escucha lo que digo. Pero necesita decir: a veces cuando estoy hablando tú no quieres poner atención a mis palabras. Otro tipo de caso es cuando el esposo no tiene control sobre sus emociones y por lo tanto no es paciente. La esposa no debe decir: nunca tienes paciencia conmigo, pero necesita decir: a veces cuando algo pase tú no tienes paciencia conmigo. Necesita comunicarse honestamente. Otro tipo de comunicación que es problema es comunicación encubierta. Es cuando una persona solamente comparte parte de la verdad y no comparte todo. Posible dice algo, pero no comparte todo lo que necesita decir. Quiere esconder algunos detalles
o no quiere compartir algunas cosas que ha hecho. Y cuando hay comunicación encubierta, siempre hay problema. El esposo y la esposa deben ser libros abiertos en el matrimonio. No deben tener secretos. Y cuando necesito compartir algo, necesito compartir todo lo que necesito compartir en vez de esconder algunos detalles. Otro problema es la incongruidad. La Biblia dice que para los creyentes el sí necesita ser sí y el no necesita ser no. Si yo digo sí acerca de algo, debo hacer lo que dije en vez de cambiar mi mente. Si digo no acerca de algo, necesito tener mucho cuidado y hacer exactamente lo que digo. Muchas veces, por ejemplo, la persona dice sí, lo haré, y después no lo hace. Pero necesitamos entender que lo que decimos es lo que debemos hacer. La honestidad va más allá de no decir mentiras también. También es la transparencia. Otra vez, la pareja no debe tener secretos. Deben ser libros abiertos para compartir la verdad. Y muchas veces alguien piensa, si mi esposo sabe lo que hice, va a estar enojado. O dice, si la esposa sabe lo que hice, va a estar enojada. Y por lo tanto dicen, es mejor esconder lo que ha pasado en vez de compartirlo y tener un problema. Pero cuando alguien esconde algo en el matrimonio, no están respetando el concepto de ser solamente una carne. Y después, cuando el esposo o la esposa descubre lo que ha pasado, la pareja va a tener más problemas, porque no hay honestidad, no hay transparencia. Necesitamos enseñar a la pareja para ser libros abiertos. Otra cosa que es problema es que a veces alguien piensa que su esposo o su esposa sabe exactamente lo que está pensando. Pero la Biblia es muy claro cuando nos dice que no sabemos lo que la otra persona piensa. Solamente Dios sabe lo que está en el corazón de una persona. Pero los esposos no pueden saber lo que está en el corazón de la esposa. La esposa no puede saber lo que está en el corazón del esposo. Por lo tanto, necesitan compartir lo que está pensando. A veces alguien dice, tú sabes exactamente lo que estoy pensando. Pero no podemos. Es imposible. Y por lo tanto necesitamos explicar exactamente lo que estamos pensando, lo que está en el corazón. Un texto que nos ayuda es 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, y vamos a leer este texto para saber lo que Pablo dice acerca de este punto. El texto explica porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Significa que el esposo no sabe lo que está en el corazón de la esposa, y la esposa no sabe lo que está en el corazón del esposo. Solamente el Espíritu Santo sabe lo que existe en el corazón. Y por lo tanto necesitamos enseñar a la pareja para aprender cómo comunicarse en vez de solamente responder de lo que piensa que ha pasado. Necesita preguntar a su esposo o la esposa para comunicarse, para entender muy bien.
Muchos conflictos son el resultado de suposiciones. Es cuando una persona supone algo y no sabe, pero va a juzgar a la persona según sus propios pensamientos en vez de la verdad de la situación. Por lo tanto, necesitan hablar acerca de lo que está en el corazón para comunicarse en una manera que la otra persona puede entender. Y si no, siempre van a tener problemas con la comunicación. Hay dos tipos de reacciones equivocadas que pueden afectar la pareja. Hay personas que cuando están enojados, ellos gritan y hay muchos problemas con sus emociones. Explotando es un problema. Cuando una persona se enoja y en vez de hablar quiere atacar o quiere gritar y no quiere buscar solución, solamente quiere pelear. Otro problema es callando. Un ejemplo de eso es cuando la esposa está enojada y el esposo dice, ¿está bien? ¿Oh, sí? ¿Hay problema? No, no hay problema. Pero se escucha como hay problema. No, no hay problema. Y aunque el esposo trate de entender la situación, en este caso la esposa no quiere compartir porque está enojada y no quiere compartir lo que está en el corazón. También es problema explotar o callar. Los dos son problemas. No son los tipos de comunicación que el Señor nos ha dado para hablar acerca de los problemas. Por lo tanto, el esposo y la esposa necesitan aprender cómo comunicarse como Dios quiere. Otra cosa que necesitamos saber es que a veces estamos enojados y el enojo no es pecado. Jesús es el Hijo de Dios y Él nunca pecó. Pero cuando Él vio las personas en el templo vendiendo los sacrificios a los pobres, no para adorar al Señor, pero para ganar dinero de los pobres y engañar a los pobres, Jesús se enojó. Él dijo, mi casa debe ser una casa de oración, pero ustedes son ladrones en mi casa, porque están robando las personas. Y Jesús se enojó y Él expulsó los ladrones del templo. También nosotros a veces estamos enojados. Y la Biblia dice que es posible estar enojado sin pecar. Dice Pablo, airaos, pero no peques. También en el matrimonio a veces el esposo está enojado o la esposa está enojada. Y en estas circunstancias está bien, pero no debe pecar, no debe reaccionar en una manera que Dios no permite. Debe tener control sobre sus emociones. Por lo tanto, alguien necesita recordar que la ira es una energía para resolver los problemas. Hay algunas preguntas que son importantes si queremos ayudar a las personas que están peleando y que tienen muchos problemas en su matrimonio. Número 1. ¿Tengo los datos correctos? A veces alguien piensa que entiende la situación, pero no entiende bien. Hay otros detalles o lo que piensa no es lo que pasó porque tiene confusión acerca de la circunstancia. Y por lo tanto, cuando el esposo y la esposa están peleando, necesitan estar seguros que están en la misma página y entienden exactamente lo que pasó. Número 2. ¿Puedo cubrir este problema con amor? A veces, una persona dice, lo que pasó es algo que no es problema grande y por lo tanto, no necesito hablar con la persona acerca de este problema. El amor que tengo para esta persona es suficiente para perdonar a la persona
y no tengo que hablar con la persona porque no tengo problema con él o con ella. Pero si la persona todavía tiene problemas porque no hay una resolución, sí necesitan hablar acerca del problema. Pero si es algo que por el amor podemos cubrir, es algo importante, porque es una manera para tener una relación muy rápida y tener paz con la persona. Número 3. ¿Tengo la actitud correcta? A veces estamos enojados, hay una razón por la cual estamos enojados, pero nuestra actitud no es una actitud de alguien que representa a Jesús. Es posible tener razón y tener una actitud que no glorifica al Señor. Necesitamos estar seguros que la actitud es una actitud que honra al Señor. ¿Es el momento adecuado? Por ejemplo, la pareja no debe pelear en frente de otras personas. A veces necesitan hablar, pero en el momento no pueden hablar porque hay otras personas. O posible alguien está muy enojado y necesita 5 minutos para orar y para tener sabiduría para responder en una manera que Dios quiere. Número 5. He orado por la ayuda de Dios. Cuando tenemos problemas con otra persona y también cuando hay problema en el matrimonio, necesitamos orar por la otra persona. Necesitamos orar por sabiduría. Necesitamos orar por paciencia, por amor, por entendimiento acerca de lo que la Escritura dice, porque queremos responder en la manera que Dios quiere. Queremos honrar al Señor y amar a la persona como Dios nos ama. La sabiduría es muy importante cuando hay problemas con la comunicación. También otro punto muy importante, necesitamos atacar el problema en vez de la persona. Muchas veces cuando hay una lucha, el esposo quiere atacar a su esposa y su esposa quiere atacar a su esposo en vez de usar la circunstancia para buscar una solución y después tener paz. Muchos quieren pelear en vez de encontrar la solución. Por lo tanto, necesitamos explicar al esposo y a la esposa que no son abogados que están tratando de resolver un caso, pero con amor están tratando de resolver un problema. También la pareja necesita comunicarse pensativamente. Hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, actuar en lugar de reaccionar. Con la reacción, una persona solamente responde a la situación con ira, sin tener control de sus emociones, y después hay más problemas que nunca porque no ha manejado bien la situación. Actuar es importante, es decir, no importa lo que la otra persona hace, no importa lo que dice, mi deseo es honrar al Señor con mi respuesta y quiero buscar una resolución que viene de la palabra de Dios. Hay problema y no vamos a esconder del problema, pero vamos a buscar una solución que honra al Señor. Otra cosa es preguntar ¿qué dijiste? Otra vez la actitud es importante. El esposo no debe preguntar a su esposa ¿qué dijiste? Con enojo. Pero ¿qué dijiste? Es cuando no entendió bien y necesita una clarificación. Amor, no entendí exactamente lo que dijiste. ¿Puedes repetir otra vez lo que dijiste? Porque quiero entender bien. ¿Puedes ayudarme con eso? Y es una manera para entender exactamente lo que dijo
en vez de pelear y no entender lo que dijo. También alguien debe preguntar qué debía haber dicho. A veces alguien no responde en la manera que debe responder. Y por lo tanto, dice, amor, por favor, perdóname. No estaba respondiendo bien. Necesito responder en otra manera. Es lo que debí haber dicho. Y después busca una resolución. La comunicación es muy importante y es posible tener paz en el matrimonio cuando el esposo y la esposa quieren caminar juntos según las reglas de la Biblia acerca de la comunicación. En este video vimos que la comunicación es muy importante para la pareja. Necesitan aprender cómo comunicarse en la manera que Dios quiere, con amor, con compasión, con entendimiento, y muchas veces necesitamos proveer consejería a la pareja para aprender cómo comunicarse en una manera que glorifica al Señor.